Lo prometido es deuda, me dijo temprano. Voy a hacer todo lo posible por llegar. Y ya está aquí con nosotros Alfredo Manríquez Rangel, divulgador de ciencia aquí en el estado de Sonora y también encargado del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico de Sonora. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Ernesto. Gracias, bienvenido. Primera emisión Hola. en 2025, aquí Oye, está con nosotros. es cierto, feliz año nuevo, acabamos de completar una vuelta alrededor del Sol, pero Así es. de acuerdo a nuestro calendario, ¿no? Estábamos platicando fuera del aire acerca de los calendarios. Que de eso vamos a hablar. Un poquito así de los calendarios y bueno, antes de iniciar con los calendarios quisiera avisarles que se está planeando una observación para una lluvia de estrellas que va a ocurrir este fin de semana, en particular la noche de mañana se está organizando esto. Es una observación astronómica por parte de la Asociación Astronómica de Hermosillo, que la comunidad astronómica de Hermosillo, que tienen planeados observar esta lluvia de estrellas, las cuadrántidas, que son de las más brillantes del año, que siempre ocurren ahora por alrededor del 3-4 de enero. Entonces tenemos poca luna. Si las personas andan queriendo por ahí seguir festejando en estas fechas, tienen la oportunidad el día de hoy y la noche de mañana pues salir a buscar lluvias de estrellas fugaces hacia el norte, hacia el noreste. Hay que voltear noreste relativamente temprano, abríguense bien, saquen chocolatito y pues disfruten el cielo nocturno de invierno. Ese es como el aviso que vamos a dar ahorita antes de iniciar a platicar del calendario, porque pues Dale, sí, cumplimos el año 2025, pero pues esta fecha hasta cierto punto arbitraria, pues la escogimos los seres humanos ahorita para el mundo occidental como el punto de partida a partir del evento del nacimiento de Jesucristo. Usualmente se utiliza antes de Cristo, después de Cristo, como para referirnos a las fechas, porque pues hay que recordar que el calendario que estamos utilizando es un calendario pues presentado por astrónomos de la Iglesia Católica Romana en Italia, que ahí es donde inicia el calendario que usamos, que tiene el nombre del calendario gregoriano. Hace 2025 años. Bueno, el calendario gregoriano se empezó a utilizar no hace 2025 años, se empezó a utilizar en el año 1582. Y tiene una historia muy interesante porque originalmente el calendario que se había utilizado antes, o sea, por casi 1500 años, era el calendario juliano. El calendario juliano, pues, hacía referencia a Julio César, a Roma, a los romanos, que era el calendario que utilizaban. Y el calendario que se usaba, el calendario juliano, pues incluía prácticamente todas las mismas cosas que tenemos ahora. Tenían años bisiestos, 12 meses, pues mismos días, prácticamente todo igual, funcionaba de la misma manera, pero tenía un problemita. Y es que el año, mejor dicho, lo consideraban como 365 días y un cuarto, exactamente. ¿Y un cuarto? Y un cuarto de día, que son como, ¿cuántos son? 24 entre 4, son alrededor de como 6 horas más o menos, y 6 horitas extras ahí de día. O sea que serían los 365 días más 6 horas. Más 6 horas, exacto. Y ya se acababa el año, nos nos abrazábamos todos y este era el calendario juliano. Y siguiente año. Y el siguiente año, y así se hacía hasta que cada 4 años se agregaba un día más. Por esas horitas se iban acumulando y cada 4 años pues tenían el año bisiesto que agregaba un día. El problema con el calendario juliano era que consideraba el día una fracción exacta. O sea, este cuarto del que estamos platicando, decían, es un cuarto y nada más. Pero pues al universo realmente no le importan nuestras fracciones, entonces resultó ser que el día no dura exactamente 6 horas, o sea, el año, no dura 365 días y 6 horas exactamente. Había ahí un problemita que lo que causó fue que se empezara a retrasar un poco ahí el calendario. Empezaron a haber problemas porque el calendario andaba desfasándose de las fechas usuales. Entonces, de pronto, estábamos celebrando primavera, no el 21 de marzo, sino casi 10 días antes, allá por el 10 de marzo. De repente veíamos que ya empezaba la primavera el 10 de marzo, o la Navidad, se celebraba no el 25 de diciembre, sino las fechas del solsticio, por ejemplo, caían alrededor del 10 o 9 de diciembre. Estas afectaciones porque eran exactos ellos con
con sus días. Exacto, exactamente. O sea, decían, el año dura estos días y un cuartito exactamente, entonces iba acumulando ese error, ese error, ese error. Y pues a lo largo de 1500 años de utilizar este calendario, se acumuló tanto error que había 10 días de desfase. 10 días. 10 días de desfase por pequeñas cositas que se iban acumulando. Eso es una muy buena manera de saber que sí funciona el ahorro. ¿Sí? De poquito en poquito ahí vamos acumulando un poco. Pero pues se dieron cuenta. Entonces el Papa Gregorio, justamente en aquel entonces 1582. Vamos para allá, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Pues dice, pues no podemos estar celebrando la Pascua o la Navidad y todas estas celebraciones que son importantes para la Iglesia Católica, pues están desfasadas porque tienen calendarios con la luna, con los equinoccios, con los solsticios. Entonces dijo, pues no, tenemos que arreglar el calendario. Entonces puso a sus científicos, porque eso es importante, el Vaticano tiene astrónomos, tiene personas que se dedican a la ciencia, que se pusieron a armar un calendario que corregía este problema y nace el calendario gregoriano. Un ejemplo, Alfredo, si hoy estaríamos a días o horas de celebrar la Navidad, entonces si estuviéramos con el calendario juliano. Exacto, o sea, tendríamos ahí como 10 días más o menos de desfase, sáquele del 25 para antes, o sea, sería más bien que llegaría más temprano la Navidad, o sea, una cosa así es. Sería lo por que allá pasaba. del 15 de diciembre, Navidad. Ándale, por ejemplo, así. el 10, 15 de diciembre ahí teníamos Navidad, ¿no? O sea, estaríamos celebrando Navidad en esas fechas. Exacto. Entonces, se habían dado cuenta que se estaba desfasando la Navidad, que cada vez caía con más calorcito, digamos. Entonces, pues no podía ser así. Ya tenía que celebrarse después del solsticio, después del día más corto. Entonces, Julio César y su calendario se despidieron en 1582 y entró el calendario gregoriano. Entonces, ocurre algo bien interesante porque se tienen que corregir estos 10 días de desfase. Entonces, el año 1582 en Europa tuvo 10 días menos. Duró no 365 días, duró 355 días. Había que recuperar el tiempo perdido. Así Alfredo. es, como la hora esta cuando viajamos, el horario de verano y todo esto, Sí. pues se cortaron estos 10 días y pasamos del día 4 de octubre de 1582, perdón, al 15 de octubre de 1582. O sea, hubo 10 días que se perdieron para reajustar las fechas. Entonces, hay un detalle bien curioso al respecto de esto. O sea, A ver, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Con Alfredo Manríquez. Se reajustaron las fechas del calendario. Lo importante es saber que se corrigió para que ahora sí cayeran los lugares en donde tenía que ser. Se hizo una corrección a los años bisiestos, que cada 100 años no se celebra un año bisiesto para no ir acumulando ese error. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, sucede una situación bien curiosa. En Inglaterra se adopta después el calendario gregoriano. En aquel entonces había un pleito entre los católicos de Europa continental y los protestantes de Inglaterra, los ingleses, ¿no? O sea, que tenían como su iglesia separada, la iglesia anglicana. Entonces, pues tenían ahí este pleito. Entonces, adoptan el calendario después. Y resulta ser que Isaac Newton, que nace en 1642, casi 60 años después, pues le tocó nacer en el calendario juliano. Entonces hay un asunto con las fechas de cuándo se celebra el nacimiento de Isaac Newton, porque para algunas personas Isaac Newton nace el 25 de diciembre, pero en el otro calendario... En el antiguo. En el antiguo nace el 25 de diciembre y en el calendario actual sabemos que nace el 4 de enero. Y es un tema de debate. Pues se sabe que el cumpleaños oficial es el 4 de enero, es el día que se celebra, pero por esta cuestión del calendario, en el calendario juliano, en el anterior, nació el 25 de diciembre. Entonces, celebramos la Navidad no solamente para darnos regalitos, sino también para celebrar el nacimiento de Newton. Isaac Newton, ¿no? Dos cumpleaños, así es. El 5 de diciembre y el otro el 5. El 4 de diciembre. Entonces, pues fue ahí un detalle interesante que ocurrió por culpa de estos movimientos de los calendarios. Entonces, ¿sabías qué con Alfredo Manríquez? Preguntitas raras, ¿no? Oye, Alfredo, pero pues curioso también y raro porque no en todo el mundo, me comentabas ahorita fuera del aire,
no en todo el mundo se sigue el calendario gregoriano. Así es. ¿Qué pasa? Los calendarios pues nos dan un poco de la historia, de cómo ha sido la historia del mundo. Pues nació en Roma, pero pues Roma tenía un control muy importante en Europa, la Iglesia Católica, y a través de imperios y colonizaciones de España, de Inglaterra, Sí. etcétera, pues se distribuye por todo el mundo este calendario. Pero hay lugares, a excepciones, que para allá vamos. exacto. Entonces hay lugares donde no se utiliza este calendario, y en particular en China es un ejemplo muy claro de esto. China, no me acuerdo del año exactamente en el que van, pero están alrededor del año 4700 aproximadamente. O sea, Están adelantados más de 1000 años, casi 2000 años los chinos. Porque están contando sus años desde hace 5000 años aproximadamente. O sea, pues, si nos ponemos así a hacer cuentas, pues sería por allá por el año menos 3000, ¿no? En el año 3000 antes de nuestra era, pues más o menos por allá empezó la civilización china a contar sus calendarios. Y es un detalle muy interesante que creo que lo platicábamos aquí la semana pasada, que llevan tantos registros de eventos astronómicos del calendario. Exacto. Que los chinos son muy buen punto de referencia para saber qué pasó en el cielo hace pues más de 5000 años. Entonces su calendario es muestra de esta cultura pues milenaria, ancestral, que pues nos está ganando, ¿no? En este sentido también con el calendario. Traen datos antiguos, traen otros así datos es. los chinos, traen otros datos. Así es. También me comentabas que en el continente africano también se da. Sí, hay otros lugares en Medio Oriente, en África, con otras civilizaciones que tienen otros tipos de calendarios. Eso sí ya no me lo sé, pero hay calendarios que pueden estar contando hasta 5000 años, por ejemplo, en su calendario. Está el calendario chino, que anda como alrededor de 4700, el nuestro, que vamos en el 2025, y otros más cortitos, que son más recientes, que llevan alrededor de 1000 años, por O sea que ejemplo. el calendario gregoriano no es el más nuevo. No Hay es el más nuevos. nuevo, hay más nuevos. Hay unos que llevan apenas una centena de años que se empezaron a utilizar, que claro, depende de la cultura y de cómo cuentan. Hacia allá ibas. Tiene que ver mucho las culturas, las creencias. Así es. Todo eso tiene que ver, Alfredo. Entonces, para ver qué seguimos. Que no seguimos. Que no seguimos y que seguimos, pero pues por mientras es muy interesante saber que el año que estamos festejando y que estamos iniciando, pues realmente nos une con un montón de países que compartimos el origen pues latino, ahora sí, de la Iglesia Católica y de Roma con este calendario. ¿Cómo puede cambiar, no, Alfredo, las creencias de una persona? Podemos de un día a otro creer ya no en el gregoriano, sino en el chino y todo lo que estaríamos brincando como persona. Bueno, como no es un asunto de creencia en este caso, o sea, más bien cultural, pues sí sería interesante imaginarnos cómo sería pues. Cambiar de calendario gregoriano al calendario chino, por ejemplo. Tendríamos que ahí hacer ajustes de los años. Un mega salto en el tiempo. Así es, 4700 años, casi 2000 años. Nada más. Alfredo, se nos agotó el tiempo. Mensajes en este 2025, ¿dónde te seguimos también? Claro, me pueden seguir como @astroalfredo en redes. Vamos a estar ahí platicando de toda la actividad astronómica. Se vienen muchos eventos y por supuesto en el Observatorio del Centro Ecológico. La próxima semana ya vamos a retomar las observaciones nocturnas. Para las personas que estén interesadas, nos pueden acompañar ahí a ver la luna, planetas, con muchísimo gusto. Muy bien, y casi no comentamos sobre la primera lluvia de estrellas de este año, entonces. De las cuadrántidas, que es la noche de hoy y la noche de mañana. Se me vino a la mente, no es una estrella cuadrada. Así ahorita que me dijiste, la busqué varias veces. Ya. Estrellas cuadrántidas este fin de semana. Así es. Visibles totalmente. Visibles completamente. Váyanse a un lugar oscuro, si es necesario estar lejos de la ciudad, hacia el norte. Muy bien. Y ya sabes la tecnología, ¿no? A veces le queremos sacar fotos a la luna. Que disfruten, ¿no? Sí, disfruten el cielo. Muy bonito el cielo sonorense. Primer evento cósmico del año. Alfredo, muchísimas gracias.